primero, agradecer por la grata invitación, ¿no? Por parte de Ceficap, ¿es verdad? Cefocap, doctor. Cefocap, muy bien. De verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un gusto poder compartir, interactuar, ya que considero que primero que cuando uno comparte esos temas, o lo poco o lo mucho que sabe, es el que más aprende. Y segundo, que contribuir a la cultura jurídica y en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, a la cultura de gestión pública, estamos desarrollando y yo creo que evitando errores, evitando omisiones al futuro. Entonces, por mi parte, muy contento por este pequeño tiempo que vamos a tener. Y la idea es interactuando. Yo creo que 2 horas para poder hablar del procedimiento administrativo disciplinario es muy corta, pero para eso les voy a invitar que puedan preguntar y hacer algunas consultas y tal vez en un futuro a detalle podamos desarrollar algo más, algunas implicancias más detalladas sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Hoy día trataré de dar algunos alcances sobre y cuando el procedimiento administrativo disciplinario, o muchos en la administración pública le llamamos el famoso PAD, ¿no? PAD, porque se refiere al mismo. Entonces, cuando me refiero al PAD, ustedes ya van a saber que me estoy refiriendo al procedimiento administrativo disciplinario para poder generar una cierta abreviatura. Entonces, la idea es que, como les decía al comienzo, que interactuemos un poco, de que podamos conversar, de que puedan preguntar, de que si hay vacíos o dudas lo puedan realizar. Y bueno, empezaremos. Y bueno, y quiero empezar esta tarde y esta amena conferencia hablando un poco de algunos casos que en la práctica laboral he podido vivir y he podido observar. Y las traigo porque yo sé que también ustedes tienen algunas experiencias. Entonces, voy a comentarle 3 casitos y quiero que en los comentarios me den su opinión al respecto de los casos que yo planteé y tal vez ustedes puedan tener una perspectiva distinta a la que yo tuve en ese momento para resolver estos casos. El primero, yo me recuerdo hace algunos meses atrás, antes que inicie la pandemia, obviamente, asesoraba yo 2 municipios como consultor externo que estaban muy cerca. Uno, digamos, estaba a, ¿cuánto? 2, 3 kilómetros a distancia del otro. Entonces, en los 2 casos, y por cuestiones circunstanciales de la vida, se inició un procedimiento administrativo disciplinario a 2 administrados. Doctor, un momento, se le ha desactivado el audio, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ok. Entonces, en el marco es que les cuento las circunstancias de este caso que tuve, y es que en las 2 municipalidades A y B también hubieron dos administrativos que se les inició procedimientos administrativos disciplinarios. Y por cuestiones circunstanciales, yo debo entender, o de la vida, o para que aprenda alguien en ese tipo de situaciones, a los ambos administrados se les inicia procedimientos administrativos por hechos muy similares. Yo me recuerdo muy bien y lo voy a citar, eran por omisiones funcionales que habían realizado. Entonces al servidor X se le inicia procedimiento casi en el mismo tiempo, y al servidor Y también se le inicia casi por el mismo tiempo, un inicio por omisiones funcionales. Pero lo interesante es que terminado el procedimiento administrativo disciplinario, a este servidor X se le sancionó a consecuencia de las faltas que había cometido, con una sanción yo me recuerdo, de suspensión por unos 6 meses por las labores que había realizado. Mientras que en esta municipalidad B, a este funcionario o este servidor Z, se le había sancionado con una amonestación de carácter escrita por las omisiones funcionales que había realizado. Y yo me pongo a pensar, si los dos están cometiendo omisiones funcionales muy parecidas, ¿por qué las sanciones han sido tan diversas? ¿Por qué las sanciones han sido tan antagónicas? A uno se le amonesta y al otro se le suspende
obviamente, y en ese tiempo él no percibía, es más quedaba en su legajo, y eso, bueno, no es buena imagen para quien está en el marco o presta servicios en la administración pública. Entonces, eso para ponerles un caso. Dos, segundo caso, yo me recuerdo que esto se realizó en una dirección, no, en una UGEL de un determinado distrito. Por favor, sus micrófonos les voy a pedir que puedan desactivar, cosa que no hay interferencias, solamente lo prendan para poder conversar. Entonces, este caso, el segundo que les planteo, y en relación al primero, espero que me dejen sus opiniones o su perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué era tan antagónico las sanciones que se habían impuesto a estos administrados? Muy bien, caso 2. En este caso, era que se había dado en el marco de una UGEL, y bueno, se dio en el marco de una dirección en un determinado colegio X, y hay que entender que las normas del procedimiento administrativo disciplinario son de carácter supletoria para este tipo de procedimientos, ya que ellos tienen su forma de regular en el marco del empleo, de la ley del profesorado y normas conexas, ¿no? Pero ¿qué es lo que había pasado? Había una directora que múltiples veces, bueno, primero ante la situación se había dado cuenta de que su colegio en el que ella venía laborando estaba en una situación paupérrima, estaba en una situación extrema, en una situación inestable, una situación en la cual no existía una seguridad para sus docentes, para ella misma, para los mismos alumnos, ponía en riesgo a niños de 6, 7 años, y ella múltiples veces durante casi 4 o 5 meses había mandado solicitudes a esta UGEL y había pedido que por favor tomen las acciones, que puedan moverlos o que puedan alquilar otro local en el marco del cumplimiento de sus funciones. Pero lamentablemente la UGEL nunca hizo caso omiso a este reclamo, que era una medida de carácter urgente, pero entonces la directora, yo debo entender que para salvaguardar el derecho, perdón, la seguridad de su personal, la seguridad del alumnado, decidió de voluntad propia, yo recuerdo bien, hizo una reunión de APAFA con, con los padres, con los profesores, y decidieron ellos por cuenta propia alquilarse un local muy cerca del colegio y poder realizar sus clases ahí, que a la situación, yo, a los 3 días llegó un inicio de procedimiento administrativo disciplinario para esa directora por parte del UGEL. Claro, no atiendes mis responsabilidades, pero sí para sancionarme al toque, ¿no? ¿Por qué? Porque era imposible, incluso ellos alegaban que habían hecho caso omiso a las recomendaciones que se había dado. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si se hubiera, en el marco de esta situación, se hubiera producido un accidente? Y yo me pregunté, ¿esta directora estaba cometiendo un acto ilegal, un acto ilícito para poder iniciar un procedimiento administrativo sancionador, un acto que es plausible de ser sancionado? Porque lo único que ante las diversas quejas y a la omisión de esta UGEL, que no quiero pronunciar su nombre porque me da cólera un poco, no respondieron, y ella, velando la seguridad, no decidió de voluntad propia, sin presupuesto público, decidió moverles. Es discutible, yo debo entender. ¿Por qué? Porque, bueno, no hubo una pronunciación expresa, pero me pongo a pensar, ¿de verdad es plausible de ser sancionada o sancionable esta conducta? Tercer caso. Y este es el caso que me parece un tanto más divertido, si quisiéramos llamarle, en tanto que una, unas, una gestión o una administración pública o una entidad del Estado, ustedes saben que se convoca a diversas personas, se convoca mediante los procedimientos a diverso personal, y de acuerdo al cumplimiento y al proceso se va seleccionando personal. Y en el marco de eso yo recuerdo que se contrató a una señorita un tanto o bastante guapa para la situación. Y lo importante era que ella, cada vez que venía al centro laboral, eh, bueno, venía un tanto guapa, simpática, a mi parecer, ya que utilizaba, bueno, ropa minifalda, utilizaba blusas bastante llamativas, pero yo me recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba de asesor legal de esta entidad pública,
Y un día llega el secretario técnico, y más adelante vamos a hablar quién es el secretario técnico, y me dice, doctor, ¿sabes? Hay una situación, he presentado una queja contra la señorita X por actos contra el pudor y contra la moralidad pública y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Le digo, ¿qué ha hecho? No, lo que pasa es que las señoras que trabajan en nuestra institución, y me refiero a las señoras porque me refiero que son personas un tanto ya mayores de edad, están que la quejen en tanto, y han presentado una solicitud a nombre de varias de ellas, presentando que ella está cometiendo actos contra el pudor, actos contra la moralidad al vestirse así, al venir de esa manera. Y, y, bueno, yo me pongo a cuestionar si de verdad, me puse a cuestionar si en verdad el hecho de que una señorita de buen porte, simpática, con buenos atributos femeninos, bueno, ella es libre de disponer de su cuerpo, ella es libre de ver cómo se viste. Estamos en una sociedad democrática en la cual todos tenemos derechos iguales y ella tiene libre albedrío de venir. No, y yo le dije, pues no es plausible de que pueda ser sancionado por esa situación. Pero algo que me pongo a pensar ante esta situación, independientemente de lo gracioso que pueda parecer, es que ciertas conductas pueden parecer o pueden ser sancionables para determinado grupo de personas y ciertas, porque los caballeros felices, ¿no? Una dama bastante agraciada en nuestro sector, eso da buena imagen al sector público en el que laboramos, muchos decían, pero te pones a pensar si es que esta conducta de esta señorita puede ser reprochable o puede ser reprochable para determinado grupo de personas en mérito a sus costumbres, a sus formas y a sus creencias, y para determinado grupo de personas no. Entonces, al hablar de un procedimiento, porque incluso al hablar de la ética, porque vamos a hablar de un código de ética en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, podemos decir que ciertas conductas pueden ser reprochables para un grupo en el marco de sus creencias, de sus costumbres, de su forma de pensar, y para determinado grupo no. Igualito, aplicar el primer caso que les planteé, del mismo, de un servidor que recibe, de dos servidores que trabajan en dos sitios diferentes, pero que reciben sanciones diferentes ante hechos parecidos. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario considero, en el marco de los ejemplos que he puesto a colación, que tiene mucho por evolucionar todavía. Uno de ellos, o algunas consideraciones, es que no existen tipos, o no existen, si bien existen ciertas conductas sancionables o infracciones sancionables, pero no existe los reproches. Y eso es, muchos compartirán mi idea, y muchos autores de libros, muchos conferencistas compartirán mi idea de que esto es un vacío en relación a la norma, porque no existe, si bien existen las infracciones que se pueden sancionar, pero no existe el reproche o la sanción aplicable a ese determinado caso, como en el derecho penal, ¿no? Si cometiste homicidio, tu conducta es reprochable o es sancionable o vas a ir a prisión por de 6 a 10 años en el mérito. Pero en el derecho administrativo disciplinario no existe ello. No existe qué conducta o ante qué situación o ante una determinada situación, qué conducta o qué sanción en relación al grado, en relación a la sanción que tú vas a aplicar, es, eh, es reprochable ante una determinada situación. Y yo creo y considero que ahí hay mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque mucho se habla del criterio o del principio de razonabilidad en el marco de la aplicación de sanciones, pero en la práctica muchas veces estamos cometiendo actos poco garantistas para el administrado o para en este caso, para el servidor público o para el funcionario público que se le está iniciando un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario recién en los últimos años ha tomado mucha fuerza, ya que se ha convertido en una herramienta para luchar contra la corrupción, para luchar contra las malas prácticas en la administración pública, y eso es bueno, pero que hay vacíos procedimentales que se tienen que trabajar, que se tienen que reglamentar a futuro, sí, obviamente. Entonces, desde mi perspectiva, hay mucho que trabajar en el procedimiento administrativo disciplinario, y con esto quiero dar inicio a esta ponencia. Muy bien.
Empe- Como dijo, empezaremos. Hay que entender, primero, que en la administración pública existe algo que se llama la función pública, que está en relación al ejercicio que tiene la administración pública para satisfacer necesidades o demandas de carácter social. Entonces, cuando uno habla de la función pública, tiene que evocarse o partir de tres premisas. Primero, ¿qué es la función pública? ¿Quién realiza la función pública? Y cómo la función pública se materializa en los actos, o cómo la función pública se materializa a una realidad fáctica. Entonces, primero, ¿qué es la función pública? Es toda acción del Estado, de la administración pública, para satisfacer necesidades o demandas sociales. Quédense con esa idea. No voy a ahondar más porque no es la finalidad de la clase. Dos, ¿quién realiza la función pública? Cualquier entidad u organismo del Estado, independientemente en qué nivel, en cuál de los poderes se encuentra, siempre y cuando realice función administrativa, en qué nivel de gobierno se encuentra, o sea, nacional, regional o local, o puede ser en organismos autónomos, en organismos constitucionalmente autónomos, o en órganos sectoriales, por ejemplo, los diferentes ministerios, ¿no? Entonces, ¿quién realiza función pública? Cualquier organismo del Estado. Tercero, ¿cómo se materializa la función pública a una realidad fáctica? Entonces partiré de la idea de que existen diversos actos que realiza la administración pública para el cumplimiento de esta función pública. Por ejemplo, la actividad prestacional, que está en relación a las actividades de carácter o de satisfacción de necesidades sociales que realiza. Por ejemplo, agua, luz, electricidad, servicios de telefonía, etcétera. Por favor, sus micrófonos, voy a pedir que lo puedan silenciar, o en todo caso que el administrador silencie los Doctor, micrófonos de disculpe, todos, y al final en las preguntas lo prendes, por favor. sí, eso es lo que voy a hacer. Un momento voy a silenciar y le voy a activar a usted, por favor. Me avisas, por favor. Acá. Eso es mentira, Sí, es uno, ahí no tienes clase. Pues tú, güey. No, por el... Rápido, estoy hablando, rápido. Me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? No te lo vida. Andrea, dale. Andrea. Corre. Ya, doctor, ya está. Por favor, Ok, active su audio. excelente. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la función pública, hemos hablado del quién, de qué, de quién, y ahora estamos hablando de cómo se materializa. Entonces, de estos actos que realiza la administración pública para cumplir esta demanda social llamado función pública, hay diferentes actividades. Ya les dije, la actividad prestacional, la actividad reglamentaria, por ejemplo, pero también existe una función que se llama la función sancionadora, que está en el marco de cumplir o de castigar, si quisiéramos llamarle, conductas que han sido normadas y conductas que son reprochables socialmente. Entonces, primero hay que hablar de la función pública o de la facultad sancionadora, de la acción sancionadora que tiene el Estado, y en el marco del proceso administrativo disciplinario, como aquella sanción o de aquel incumplimiento. Doctor, disculpe, se le ha desactivado nuevamente el audio. A ver, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? ahora sí. Muy bien. Hay que partir entonces de que el procedimiento de que el poder sancionador o de la actividad sancionadora que tiene la administración pública reprocha, ¿no?, aquellas conductas que son sancionables a nivel administrativo o que no son admitidas socialmente o en el marco de la función pública, son reprochadas y por ende son sancionadas. Segundo, ya ustedes sabrán que los servidores públicos, en el marco o en el cumplimiento de nuestras funciones,
a nosotros se nos exige una determinada conducta que está en el marco del respeto de las normas irrestrictas que nos exige nuestra labor. Y esto, por ejemplo, se puede materializar en la ley del Código de Ética de la Función Pública, la cual exige o señala cuál debe ser la conducta o cuál debe ser la forma de cómo debe comportarse, si quisiéramos darle un término más social, el servidor público. 2. Esto está basado en diferentes principios, por ejemplo, el de eficiencia, que está en relación a la forma debida o al cumplimiento debido de los procesos administrativos, o si quisiéramos llamarlo, de los procesos dentro de la administración pública para satisfacer esas necesidades sociales. Por ejemplo, existe un principio de idoneidad que está en relación a que determinadas conductas tienen o que exigen que las conductas del servidor público tengan que estar en el marco de la normativa o en el marco de los estándares sociales, de los estándares normativos en relación a la ética pública. Por ejemplo, también se puede relacionar esta debida función pública en relación a los usos adecuados de los bienes del Estado. Obviamente, porque nosotros, al ser servidores públicos, hacemos uso de los recursos que tiene el Estado. Puedan ser pecuniarios, puedan ser recursos humanos, pueden ser recursos presupuestales, recursos materiales, por ejemplo, la infraestructura de nuestra entidad, pero ulteriormente seguimos haciendo uso de estos, ¿para qué? Para que en mérito de estos recursos se puedan satisfacer ese fin público. Y cuarto, hablar de la transparencia, ya que en la actualidad una forma de evitar la corrupción es transparentar los procesos. Es más, desde que se implementó las medidas de transparencia como medida para la lucha contra la corrupción, se puede ver estadísticamente que ha reducido bastante los índices de corrupción, que antes incluso eran escandalosos. Yo no voy a decir que en la actualidad no exista corrupción, sí existe, pero los procesos de transparencia han evitado, o es una medida que el Estado ha tomado, o es una política pública que el Estado ha tomado, o una medida administrativa, quisiéramos darle un término ya más cercano a nosotros, para evitar los actos de corrupción. Por ende, la debida función pública asegura el buen funcionamiento de la administración pública. Y en mérito de esto, el comportamiento tiene que ser idóneo en relación a lo que existe, a lo que se exige para este buen funcionamiento. Entonces, partamos para pasar a la siguiente lámina con esa idea. El Estado nos exige que nosotros actuemos de determinada forma. Nos exige una responsabilidad de nuestras acciones. Nos exige el cumplimiento de procedimientos estrictamente establecidos en la LPAC, por ejemplo, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual se establece sus principios y la cual un servidor público tiene que cumplirlos por ejemplo, al iniciar o cuando el administrado, en el marco de su derecho de petición, recurre a la administración pública para satisfacer o solicitar que se le cumpla o se le satisfaga determinada necesidad. Entonces, existen exigencias estatales, incluso normativas, en la cual nosotros como servidores o funcionarios públicos debemos cumplirlas. No tenemos, debemos, que son dos cosas muy distintas. Muy bien. ¿Y en qué se justifica el tema del derecho sancionador o de la facultad sancionadora en el marco de la función pública? Primero hay que entender que existe una actividad de policía, o esta actividad de policía otros autores le llaman una actividad sancionadora, la cual busca limitar, esta actividad de policía, una actividad normativa, la cual busca limitar o regular las conductas del ciudadano, o la conducta de personas jurídicas en relación a la regulación y en la forma de cómo se ordenan o cómo se regulan estas conductas. Sin embargo, si yo incumplo esta facultad reguladora que tiene el Estado, soy plausible de que se me sancione. Y más aún si soy servidor público, cuál es el caso que nos atañe esta tarde.
Entonces ya saben, existe una normativa la cual es exigida por el Estado, la cual es exigida en el marco de mi cumplimiento como servidor y en el marco de la función pública, la cual debo yo cumplir. Si no la cumplo, tengo una responsabilidad de carácter administrativo disciplinario. Y eso no desvincula o no excepciona de que se me puede iniciar un procedimiento administrativo de carácter penal en el marco si existen actos de corrupción o actos de omisión a la administración pública o abuso de autoridad, por ejemplo, o una responsabilidad civil, por ejemplo, por los daños y perjuicios que se puedan generar en el cumplimiento de mis funciones. Entonces sí, pero existe también una responsabilidad administrativa. En otras palabras, ¿se puede sancionar administrativamente? Sí. ¿Se puede también sancionar penalmente a la vez? También. ¿Se puede sancionar civilmente por un proceso de daños y perjuicios en caso de que existieran una lesión a la administración pública de carácter material? También. Entonces, partamos de que esta acción sancionadora no desvincula a las otras actividades punitivas que pueda tener el Estado. Entonces, para entender eso, o eso como un detalle previo para hablar ya del procedimiento disciplinario. Muy bien, ahora hablemos un poco del poder disciplinario. Hablemos un poco de qué es ya en el marco de la administración pública, qué es el poder disciplinario. Primero, para que yo pueda accionar disciplinariamente, tiene que existir una relación o una relación jurídica, por lo general un vínculo laboral, o ser parte de la administración pública o cumplir una actividad en el marco de la función pública. Eso quiere decir que puedo ser yo servidor o puedo ser funcionario. Por ejemplo, para que exista un poder disciplinario, también tiene que existir una conducta que viole los deberes o prohibiciones por parte que se exige a un servidor. Entonces, si yo en el cumplimiento de las actividades que yo tengo como servidor público, soy plausible de ser sancionado disciplinariamente. ¿Qué busca el poder disciplinario? Asegurar el adecuado funcionamiento de la administración pública desde una perspectiva eminente sancionadora. Es decir, que en el criterio de la administración pública, si se realizan actividad sancionadora y se sanciona por indebidas conductas o conductas lesivas al Estado o a la administración pública, se debe entender que este tiene un efecto persuasivo, tiene un efecto corrector. ¿Para qué? Para que este servidor público y los demás no realicen actividades que puedan o que contravengan a lo que exige la función pública. Por eso tiene una función persuasiva y represora. Entonces, eso como un pequeño detalle para hablar del poder disciplinario. Muy bien, vamos avanzando. Ámbito de aplicación. ¿A quién es aplicable el procedimiento administrativo disciplinario regulado en la ley del procedimiento? Bueno, en sí, en varias normas, pero principalmente en la ley del servicio civil, en la ley del procedimiento administrativo. Ahora vamos a hablar un poco del ámbito de aplicación de la normativa, pero básicamente es aplicable a aquellos trabajadores públicos sujetos al régimen 276, 728, 1057, 276, carrera administrativa, 728, el régimen régimen laboral privado, 1057, los famosos CAS, ¿no? Y la 30.057, ley del servicio civil. Sin embargo, todo tiene su excepción. Ustedes entenderán que en el Perú existen más de 15 regímenes laborales. Estos, los que acabo de nombrar, son los regímenes generales, pero también existen regímenes especiales. Y en el marco de estos, esta norma, o las normas del servicio civil, o de la ley del servicio civil y su debido reglamento, son aplicables supletoriamente. Eso quiere decir que cuando existan vacíos en relación al procedimiento administrativo disciplinario,
se podrá usar la ley o la ley del servicio civil para poder regularla, para poder llenar vacíos. Por ejemplo, en el caso de procedimientos administrativos disciplinarios para docentes universitarios. Por ejemplo, la ley aplicable, por ejemplo, en el foro militar o en el foro policial. Por ejemplo, la ley la ley del servicio civil y la forma de cómo se regula el procedimiento administrativo disciplinario aplicable a la docencia universitaria, que tiene sus formas, a la ley del profesorado, por ejemplo, o a los servidores de salud, por ejemplo. Entonces, es de manera supletoria, pero específicamente como algo que se puede aplicar de manera regular, es sujeto a los trabajadores 276, 728, 1057 y aquellos que están sujetos al régimen del servicio civil. Entonces, y además es aplicable para funcionarios públicos, es aplicable para servidores civiles y es aplicable también para ex servidores. Pero hay que entender que quiénes son ex servidores, porque eso es importante delimitar, porque para el procedimiento administrativo disciplinario es importante entender cuál es el tratamiento, procedimientos o cómo se regula el tema de los ex servidores. Pongamos un ejemplo. Determinado servidor realiza un acto reprochable, un acto X que es plausible de ser sancionado, nepotismo, ¿ya? Pero su contrato cumple ahora estamos septiembre, y su contrato termina en octubre. Y nosotros, el 1 de noviembre, nos damos cuenta y nos hacemos y tomamos de conocimiento que este señor habría cometido un acto de nepotismo en septiembre, el día de hoy, ¿ya? El día de hoy, 16 de septiembre del presente año. Entonces, les pregunto, y a los que están ahí para que me puedan responder en el chat, ¿se le consideraría o se le iniciaría un procedimiento administrativo disciplinario como ex servidor o como servidor? A ver, si un poquito vamos razonando y un poquito vamos tomando en consideración, la cosa es poder traer ejemplos prácticos a esta sesión, ¿no? A ver, les doy 5 segunditos, vamos a ver, los que están en el Facebook y los que nos ven por el Facebook también. A ver, si a este servidor que ya no tiene vínculo y tomamos conocimiento, ¿cómo se puede considerar? El chat está habilitado, por favor, a ver quién atiende. El chat está habilitado, pueden escribir No, doctor, parece que hay problemas, por eso es que también se le activó el audio. Ya. Ahorita Okay. tenemos la opción de que levanten la mano y la doctora Yaneli está levantando. Por favor, active su audio. A ver, su participación de la doctora. Excelente. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora Alison. Buenas noches. Le saluda Yaneli Domínguez Orneta desde la ciudad de Iquitos. Excelente, doctora. Un gusto. Una bella ciudad. También, doctor. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, como usted dice, él ya sería un ex servidor. Su tratamiento sería como un ex servidor a tu criterio. Uy, ¿ha pasado algo? Sí, lo desactivó su audio, doctor. Ya, muy bien. Entonces la doctora dice que se le debe tener la forma del tratamiento de un ex servidor. Bueno, ¿sabes? La verdad no es así, doctora. Y para los que tenían la respuesta que su tratamiento es como un ex servidor, no. Se le debe considerar como un servidor en cuanto el acto cometido fue cuando cumplía labores de servidor público. Entonces, ¿cómo se consideran los actos aplicables o sancionables administrativamente en el régimen del PAT? ¿Y a quiénes se considera ex servidores? Vamos a poner un caso. Yo, asesor legal de una municipalidad X, y mi desvinculación laboral se genera el 30 de septiembre de este mes. Muy bien, pero en octubre yo vivo y digo, ¿sabes? Yo me doy cuenta de que existen vacíos o malas prácticas en la administración pública porque yo he estado trabajando ahí adentro. Y yo decido asesorar como abogado independiente a un administrado. En ese caso, es prohibido esa conducta. En ese caso, sí estaría cometiendo, por ejemplo, un acto
como, o sería esta acción sería plausible o sancionable administrativamente como ex servidor, ya que la conducta que realicé no fue cuando tenía un vínculo laboral, sino en el año en el cual venía, después de un año en el cual venía yo realizando actividades independientes, pero todavía que puedan afectar a la administración pública. Entonces, si es que tú cometiste actos en el marco de tus funciones, se te tiene que iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, igual a cualquier servidor que tenga un vínculo laboral. Entonces, ahí les dejo un detallito y es importante eso para poder aclarar algunas cosas. Entonces, ¿cómo se trataría a esta persona que ya no tiene vínculo laboral como un servidor y más no como un ex servidor, puesto que la conducta que se realizó fue cuando tenía un vínculo laboral? Entonces, eso para aclarar algunas cosas, por favor, y eso es importante para aquellos que realizan o están en el marco de la actividad pública o de la función pública. Muy bien. Vamos avanzando un poco. Competencia, y cuando me refiero a competencia, ¿a qué acciones o me estoy refiriendo a qué actividades? Creo que me he pasado una diapositiva. A ver, voy a retroceder. Ahí está, la base legal. Esto es importante para que puedan entender qué normas son aplicables al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, primero, la LPAG, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General, la 2744. En la actualidad ya existe un TUO, ustedes sabrán. Y, por ejemplo, también se podría aplicar la Ley del Código Ética de la Función Pública, se podría aplicar la Ley del Marco del Empleo Público, por ejemplo, se puede aplicar la Ley del Servicio Civil. Es más, el servir, hay que entender, y eso es importantísimo, para los que no lo sabían, el servir es el ente rector en la administración de recursos humanos. Entonces, en el marco de la gestión de recursos humanos, el ente rector es el servir. O sea, si yo puedo puedo solicitar conductas en relación al procedimiento administrativo disciplinario que está en el marco de los recursos humanos, lo presento al servir. Si yo tengo que revisar normativa, el cual regula procedimientos administrativos disciplinarios, lo puedo realizar al servir. Es más adelante lo vamos a ver, los recursos de apelación en determinadas sanciones se elevan al Tribunal del Servicio Civil, que es parte del servir. Entonces, eso como algunos detalles. Si quisiéramos revisar, por ejemplo, hay un montón de opiniones, hay varias, incluso directivas, entre ellas, por ejemplo, la 2015, que es y la 92-2016, que es de revisión obligatoria para aquellos que hacen prácticas o en el marco de sus funciones realizan o están vinculados al procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, eso como un detalle, por favor, para que puedan considerarlo y puedan revisar un poco más y ahondar el tema de del servicio civil. Por ahí Marino Chiclote nos hizo levantó la mano. Por favor, habiliten el micrófono. A ver, el doctor Marino, se le ha mandado una solicitud de activar su audio. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Primero, para felicitarle por la exposición, doctor. Y segundo, quisiera hacerle una consulta. Mire, los docentes se rigen por una ley, ¿no? Ley especial. Del profesor. Por ejemplo, en el caso que un docente es sancionado en una OGEL, anteriormente un recurso de apelación iba, en este caso, a la Gerencia Regional de Educación o a la Dirección Regional de Educación. ¿Por qué en algunos casos esa apelación ahora lo está viendo servir y en otros casos la gerencia? Por favor, se podría aclarar, doctor. Excelente, ese es un caso bastante interesante. Gracias por tu pregunta. Primero, saludos. Y de verdad, cuando levanten la mano, si nos indican primero de dónde se están conectando, sería excelente, cosa que podamos interactuar y conocernos. Excelente. Doctor, le saluda de Trujillo. Excelente, la ciudad de la marinera, de la primavera. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, es cierto. ¿Sabes por qué? Y en el marco de cómo se regula, porque es cierto. En la UGEL yo he visto varios casos, incluso procesos competenciales, de quienes se sujetan
al régimen, y por qué los recursos de apelación de algunos se van al servir, al Tribunal de Servicio Civil y algunos se van a la gerencia. ¿Sabes en qué está en el marco, doctor? Del contrato. Tú tienes que revisar el contrato. Porque si están sujetos al 276, al 728 o a la 1057, su apelación se iría al servir, perdón, al Tribunal de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque estás sujeto a una modalidad de contrato que está regulado independientemente de la entidad que eres. Pero, por ejemplo, en sus regímenes laborales, la ley del profesorado, por ejemplo, se va a sus recursos de apelación, a veces a la gerencia, a veces se va al consejo, dependiendo de quién tiene las facultades para resolver en segunda instancia estos recursos de apelación. Sí, eso como un detalle para ir absolviendo las consultas. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, como conclusión, hay que revisar el contrato. Depende del contrato. Si está sujeto a un 1057 CAS, ese recurso se va al Tribunal de Servicio Civil. Muy bien, ahí hay una pregunta más, pero voy a avanzar una lámina más, cosa que podamos avanzar y le damos pase al participante o a quien levantó la mano. Muy bien, en relación a la competencia, hay que hablar algo interesante. Primero, ¿bajo qué o ante qué actividades puede ser plausible iniciar un procedimiento o un PAT? Primero, ¿por qué procedimientos administrativos? ¿Por qué? Porque los procedimientos administrativos son la materialización de los actos o de la función pública. Por ende, si hay actos que contravienen, digamos, los principios del procedimiento administrativo, por ejemplo, regulados en el LPAC, la demora funcional injustificada. Entonces, en el marco del procedimiento administrativo estoy incumpliendo estoy realizando una actividad que es sancionable administrativamente. 2. Corrupción de funcionarios y servidores. Les dije al comienzo que la función punitiva o esa función sancionadora que tiene el Estado es una herramienta que en la actualidad se está usando para contrarrestar o combatir la corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque es plausible. Caso concreto, actos de nepotismo, que se regula como un acto de corrupción, sí. Por ejemplo, y los diferentes delitos que es plausible de ser sancionable administrativamente y penalmente. Por ejemplo, los informes o los trámites solicitados por los órganos de control. Ustedes sabrán que la Contraloría es el órgano o es el órgano rector en el marco del sistema de control del Estado. Y ustedes sabrán también que en el marco de su funcionamiento o de su organización tiene organismos en cada entidad pública, o en la mayoría de entidades públicas, los famosos OSI, ¿no? Órganos de control interno que están adscritos a la Contraloría. Entonces, hay informes, ¿por qué? Porque ellos no solamente, porque muchas veces a las OSI se les relaciona con que ellos supervisan solamente el tema de obras, o por ejemplo la ejecución contractual, y no es cierto, porque ellos también velan, y en una de sus funciones, y es obligatorio, que ellos puedan regular actos o funciones de carácter, por ejemplo, del debido funcionamiento de la administración pública. También lo pueden regular. Por ejemplo, hubo una indebida contratación de personal. Sin concurso se contrató personal, cosa que está proscrita por el sistema de recursos humanos. Entonces, OSI emitirá su informe, hará de conocimiento a la gerencia o a la oficina de recursos humanos para que se tomen las acciones. En mérito de ese informe, ¿se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario? Obviamente. Y además existe un acápite que en la actualidad ha entrado con más fuerza y que es el tema del hostigamiento sexual, que se está dando, por ejemplo, que ya a la fecha existe una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, si mal no me equivoco es la 27.942, que regula de manera funcional cómo se vela o cómo se regula el tema de los procedimientos administrativos disciplinarios en el marco del hostigamiento sexual. Es más, hay normas que se han ido implementando en los diferentes regímenes laborales. Por ejemplo, en la ley de la reforma magisterial también tiene un acápite o ha incluido el tema del hostigamiento sexual para los procedimientos administrativos disciplinarios. Eso como un detalle y de cómo este proceso o cuál es la competencia de los procedimientos administrativos disciplinarios. Muy bien, por ahí hay una pregunta, por favor. ¿Quién levantó la mano? A ver si la asistenta pueda darle pase a ello. Doctor Jaime, active su audio, por favor. Por favor, por ahí había una pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lo saluda Jaime Montenegro de la ciudad de Chiclayo. Excelente, doctor. Un gusto, mucho gusto.
Doctor, la pregunta estaba relacionada a la tercera de la competencia. Si los informes de control que realizan las oficinas, las OSIS, estaba enmarcada en la base legal, pero usted ya me dio la respuesta, que sí. Ah, ya, excelente. Entonces, ahí está. Ya di la respuesta. No, me anticipé a la respuesta. Doctor, pero ¿en qué caso se aplica el procedimiento administrativo sancionador? Muy bien. Ahora vamos Muchas a ver, gracias. sí, doctor, vamos a ver ahorita, por ejemplo, algunas circunstancias que avisora. Por ejemplo, el informe de control puede avisorar, por ejemplo, el ejemplo que te ponía, ¿no? Actos que van contra la ética pública, que están regulados en el Código de Ética Pública. Por ejemplo, actos o sanciones que están reguladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, actos que están reguladas en el acto, en la ley del servicio civil. Ahora voy a citar algunos de ellos y les voy a dar la base normativa para que puedan ver qué actos son plausibles. Hay que considerar que si no están, más adelante les voy a explicar que si no están reguladas como un tipo, pueden haber conductas que puedan ir contra la ética pública y que no están tipificadas en ninguna de estas normas. Hay que considerar que en la administración pública no existe este principio de tipicidad, a diferencia del derecho penal. Entonces, hay conductas que pueden ser reprochables y yo considero a la fecha también que existe un vacío en relación a ello. ¿Por qué? Porque si es una conducta sancionadora, debería existir un trato parecido al derecho penal. Lo que les contaba al comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque determinada, de la señorita, ¿no? Ella toda guapa se venía, un tanto simpática, para mí parece muy simpática y además se lo merecía, ¿no? Pero para cierto sector de edad del sector público, bueno, era un acto inmoral, nada ético. Pero para el otro sector, obviamente no había nada de lesivo, ¿no? Incluso venía a embellecer el panorama de la administración pública. Entonces es relativo, pero hay que analizar con objetividad qué puede ser una conducta funcional que va contra la ética, que transgrede la normativa pública y qué función no. Entonces, hay casos atípicos que podríamos realizar y que podrían ser actos plausibles de ser sancionables, ¿sí? Es más, se puede realizar un reglamento interno de sanciones, los famosos RIS, que pueden enumerar ciertas conductas que pueden ser plausibles de una amonestación. Entonces, más adelante lo vamos a estudiar también. Vamos avanzando porque si no, vamos a tener que hacer una segunda parte del procedimiento administrativo disciplinario. Principios. Bueno, ustedes sabrán, y no lo voy a hablar todo, de todos los principios para regular el tema del procedimiento administrativo disciplinario, pero voy a hablar de los que a mi criterio son los más importantes. Primero, principio de legalidad. Y creo que en la ley de procedimiento administrativo el primer principio que se estudia es el principio de legalidad. Entonces, hay que entender que el principio de legalidad está en relación a la seguridad o al principio que regula la seguridad jurídica en cuanto a que las normas o en relación a las sanciones, tienen que estar enmarcadas a lo que regula el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, alguien no puede hacer un análisis no legal y puede iniciar o pueda hacer procedimientos disciplinarios o intentar o atentar sancionar sin cumplir el debido procedimiento, por ejemplo, que está en el marco del principio de legalidad. Yo he visto lamentablemente que hay entidades públicas que realizan, por ejemplo, ven actos que obviamente están en relación o que pueden atentar contra la ética pública. Muy bien, ahí nadie les discute, pero de la noche a la mañana dice destituido, despedido. Eso es una arbitrariedad imposible, no se puede hacer eso. O por ejemplo las sanciones, que incluso hasta antes se hacía de multas. Por ejemplo, en la ley del servicio civil no existe la sanción de imposición de multas. Entonces, si no está regulado, entonces ¿por qué podría haber una sanción de multa, no? Entonces, y es discutible, algunos autores dicen que sí se podría implementar en el marco del RIS, pero a nuestro criterio y por el mérito al principio de legalidad, no habría, por ejemplo, o no sería plausible poner multas pecuniarias, me estoy refiriendo económicas, para el tema de sanciones administrativas, ¿no? Yo creo que antes sí, antes de que se implemente la ley de servicio civil, sí se imponían multas como sanciones. Muy bien, vamos avanzando entonces un poco. Otro principio es el principio de proporcionalidad. ¿Y saben por qué traigo a colación el principio de proporcionalidad? Porque es un principio que va a regular
de que las medidas o de que las sanciones que la administración pública imponga no sean irracionales. Entonces, para quien es o para quien tiene la labor de sancionar o incluso de instruir un proceso administrativo disciplinario, tiene que tener mucho, porque el tema de la proporcionalidad es un tema bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque no enmarca en el marco del procedimiento administrativo disciplinario un límite o parámetros, ¿no? De acá a acá tú puedes sancionar. No, porque sobre todo está en relación a ese principio de discrecionalidad que está o es aplicable a la administración pública. Entonces la proporcionalidad va a estar en relación a ello. Que no sea, no sé, pues, irracional las sanciones que se impongan a los administrados. Y vamos a ver los criterios para aplicar sanciones también. Por ejemplo, imponer una sanción administrativa, y yo lo he visto y lo he vivido, y no es un caso que les puede parecer de locos, pero yo lo he visto. Por ejemplo, las entidades realizan sus actividades de esparcimiento, ¿no? En las municipalidades, por ejemplo, el Día del Trabajador Municipal es un día que los trabajadores van, y en una municipalidad se había sancionado, incluso se había sancionado, no con una amonestación, no con una amonestación ni verbal ni escrita, se había sancionado suspendiéndole por un mes a un trabajador que no ha ido a la fiesta del Día del Trabajador Municipal. O sea, totalmente desproporcional, ¿no? No existe ninguna relación o correlación en relación al hecho y en relación a la sanción. No existe una proporcionalidad. Entonces, eso es importante para poder entender en relación a los principios. Otro principio, bueno, el principio de presunción de inocencia, que también es aplicable o es del derecho penal o abstraído del derecho penal, en la cual no se te puede iniciar en el cual se asume que tú eres inocente hasta que no se te pruebe lo contrario. Nevis in idem, administrativo, en el cual no se te puede iniciar el procedimiento administrativo por el mismo acto. Y tercero, el tema de la motivación del acto. Y esto es importante y lo traigo. ¿Por qué? Porque si es que no existe una debida motivación, puede ser causal de nulidad de este acto. ¿Por qué? Porque hay que entender que, incluso el principio de razonabilidad está en relación a la motivación o la debida motivación como un requisito de validez del acto jurídico. Eso como un detalle administrativo. Pero hay que considerar que la motivación se puede entender de manera restricta o irrestricta como la forma como razona la administración pública. Entonces, no es, porque yo he visto en muchas entidades, a veces, disculpando si es que aludo temas personales, pero yo he visto en la administración pública que citan, ¿no? Sus actos de administración, sus resoluciones, ¿no? Un montón de normas citan, ¿no? 10 párrafos de normas, después 5 párrafos de actos, y después se resuelve. Pero en ninguna parte de la resolución, que es el acto administrativo por excelencia, aunque no todas las resoluciones son actos administrativos, pero se debe entender, y en ninguna parte dice cómo razonó la administración pública, y no dijo por qué, o sea, qué hecho se relacionaba con qué normativa, qué acto o cómo se sustenta el tema de la proporcionalidad de la sanción en el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios. Por ejemplo, no se relaciona cómo determinado hecho es plausible o es sancionable porque incumplió estas normas, y de esta manera se demuestra, en mérito de fojas tal y fojas tal, se demuestra que este acto es plausible de esta conducta. No existe, es normas, hechos, se resuelve. Es más, yo recuerdo cuando en mi época de practicante, yo trabajaba en una entidad, bueno, hacía mis prácticas en una entidad X, y yo siempre trabajo en la administración pública desde que tengo uso de memoria como abogado, ¿no? Y había un colega, un abogado, ¿no? Muy antiguo, que me decía, acá está la resolución, el modelo. No, cambia nombre y mándalo. Pero yo le decía, doctor, y la razonabilidad, no, tú cambia el nombre y ahí te explica todo. Entonces, cero motivación, cero razonabilidad, no. Entonces, estimados participantes, tomemos mucho en consideración. Si somos servidores públicos, debemos tomar en consideración que se espera una forma de actuar. Independientemente de que si no existe una indebida motivación, puede ser, a futuro puede ser nulo este acto, pero hay que considerar que
tenemos que garantizar, y en mérito al principio de garantía constitucional del debido procedimiento, se tiene que regular el tema de la motivación. Entonces, esto para considerar algunos hechos interesantes e importantes en el marco del PAT. Muy bien, ahora hablemos un poco ya y enfrasquémonos en el tema del desarrollo del PAT. Primero, ¿qué es la Secretaría Técnica? Primero, la Secretaría Técnica es aquel ente que se encarga de recopilar los antecedentes. Si quisiéramos hay que entender que la Secretaría Técnica realiza funciones, si bien no es parte íntegra del procedimiento administrativo disciplinario, o es parte auxiliar, si quisiéramos darle del PAT, porque solamente hay órganos instructores y órganos sancionadores, pero el PAT o la Secretaría Técnica va a ser quien sirve durante todo el desarrollo del procedimiento como un órgano auxiliar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque él va a recopilar los antecedentes del administrado. Por ejemplo, él va a recopilar o va a asistir a la autoridad instructora y sancionadora durante todo el desarrollo. ¿Para qué? Para que se vele por la legalidad. Por ejemplo, los informes del secretario técnico, porque él realiza informes en el marco de sus funciones, es más, si tomamos de conocimiento, por ejemplo, de una posible infracción o de una denuncia que pueda realizar un administrado en relación a un acto ilícito por parte de un servidor, se hace de conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos, y la Oficina de Recursos Humanos hace de conocimiento al secretario técnico para que él realice un informe y en el marco de ello pueda establecerse si es que pre-inicio instructor o una etapa preinstructora, él pueda recopilar los datos y ver y recomendar, porque su labor es recomendar si es que se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario o no. ¿Sus informes son vinculantes? No. ¿Por qué? Porque en la etapa instructora, y él recomienda, digamos, iniciar procedimiento administrativo disciplinario y el área instructora ve por no necesario y no ve que en mérito a los actos que el secretario técnico ha recopilado no ve pertinente iniciar el PAT, no lo realizaría. ¿Por qué? Porque su informe no es vinculante y por ende tampoco tiene capacidad de decisión. Otra pregunta que me hicieron en relación a la Secretaría Técnica, tal vez más adelante podamos hacer un taller para hablar de la Secretaría Técnica y de todas sus funciones, es: doctor, ¿necesariamente un abogado tiene que ser secretario técnico? No. ¿Por qué? Porque la ley no lo prevé, pero saben, en la práctica se necesita mucho discernimiento o mucha praxis jurídica. Ponen de recomendable que por lo general el secretario técnico sea abogado. Entonces, entre algunas funciones, como les decía, el secretario técnico, por ejemplo, puede recibir denuncias sobre presuntas faltas. Puede, por ejemplo, tramitar esas denuncias y brindar respuestas al denunciante. Por ejemplo, puede precalificar, puede documentar la actividad probatoria. Es más, a mi criterio, la etapa más difícil en el PAT, ¿por qué? Porque lo demás es procedimental, es recopilar los actos probatorios. Entonces, que tiene todo un desarrollo y que muchas veces hay que ser bastante incisivos en ello también. Por ejemplo, puede proponer el inicio o la apertura del proceso PAT también. Entonces, eso, y además él custodia, ¿no? O vela porque los archivos se vayan anexando a un expediente, ¿no? Entonces, eso para considerar un poco de qué funciones realiza el secretario o el secretario técnico en el marco del procedimiento administrativo disciplinario. Tercero, ¿quién o cómo se regula el tema de las autoridades del PAT? ¿Sabes cuál es el principio o cuál es el criterio que se toma en consideración para ver quién instruye y quién sanciona la falta? Entonces, no se olviden eso, estimados participantes. ¿Cómo voy a saber quién va a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y quién va a sancionar? Va a depender de qué falta estamos tratando. Entonces, primero, la amonestación, en caso de amonestaciones, y cuando me refiero a amonestaciones, me refiero a amonestaciones escritas, ya que las verbales son realizadas en el marco de la actividad y no generan sus legajos, que los realiza el jefe inmediato, pero en la amonestación, por ejemplo, quien instruye es el jefe inmediato, quien sanciona es el jefe de recursos humanos. ¿Está bien? No se olviden eso. Y en apelación se puede, o en reconsideración, dependiendo
A ver, perdón, acá existe un error. El jefe inmediato en el caso de amonestaciones es el jefe inmediato y además el que sanciona también es el jefe inmediato. Y quien ejecuta la sanción de amonestación, quien notifica o quien lo oficializa, es el jefe de recursos humanos. Había un lapsus por ahí. Y además, en recursos de reconsideración, se va a la oficina de, la reconsideración o la apelación lo ve el jefe de recursos humanos, aunque unos dicen que la reconsideración, de acuerdo al procedimiento administrativo disciplinario, lo tendría que ver el mismo jefe inmediato, ya que competencialmente es a quien le compete resolver los recursos de reconsideración. ¿Por qué? Porque es ante la misma instancia y dependiendo que se toma en consideración o siempre y cuando exista nueva prueba. Pero en caso de las sanciones de suspensión y de suspensión, por ejemplo, quien instruye es el jefe inmediato. Quien ejecuta, en el caso de suspensiones y destituciones, acá había un pequeño error, es quien inicia o quien instruye es el jefe de recursos humanos y quien sanciona es el titular de la entidad. Y en recurso de apelación, tanto las suspensiones como las destituciones se van al Tribunal del Servicio Civil. Entonces, en recursos de apelación, en caso de amonestaciones, quien lo ve es el jefe de recursos humanos, quien lo ve, el caso de suspensiones y destituciones, los ve el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, eso como un detalle. Acá ha habido un error cuando remita las diapositivas. Voy a corregir ese error en relación a las autoridades del PAT. Muy bien, entonces eso como un detalle. Si hay dudas o consultas para poder aclarar un poco este tema, lo pueden realizar, pueden levantar su mano. ¿Sí? Muy bien. A ver, Roger Ventura levantó su mano. A ver, Roger, por favor, te escucho. Doctor, disculpe, una consulta desde Piura. ¿Cómo está, Roger? Un gusto. Mucho gusto, doctor. En el tema de las destituciones y en el tema de las suspensiones, la reconsideración, ¿quién lo resuelve? ¿El Servicio Civil o lo resuelve Recursos Humanos? Recursos Humanos. Ah, Recursos Humanos. Ya. Gracias, doctor. Yo he visto en la práctica, ¿por qué? Porque al comienzo, porque hay muchos autores que citan que los recursos, porque la norma dice que los recursos administrativos los resuelve el que está en segunda instancia. Pero, ¿sabes? Yo he visto recursos de reconsideración que erróneamente, o creo que por la aplicación o una interpretación normativa, lo remitieron al Servicio Civil, el Servicio Civil no, dijo, perdón, el Tribunal de Servicio Civil dijo, yo no tengo competencias, ¿por qué? Porque de acuerdo al EPAC, quien debe resolver los recursos de reconsideración es la misma autoridad. Entonces, ahí existía, ¿no?, un pequeño vacío, pero ya en mérito a las opiniones que ha dado el Servir, se ha podido absolver, ¿no? Muy bien, ¿existe otra pregunta, otra duda en relación a ello? Vamos avanzando. Muy bien. Infracciones. Entonces, ¿qué tenemos o qué normas se tiene que revisar para prever el tema de las infracciones? Entonces, esta diapositiva se los voy a dejar para que puedan ver quiénes o dónde están reguladas las infracciones, o si quisiéramos buscar una tipificación que no tenga o que no tiene consecuencias o que no está regulada en relación a las consecuencias, pero sí a los tipos, tendríamos que revisar primero la Ley del Servicio Civil y su reglamento, el 85 de la Ley del Servicio Civil y el 98 del reglamento, las cuales regulan las faltas administrativas o que son plausibles de ser sancionables. Por ejemplo, acá está incurrir, por ejemplo, en violencia o en la indisciplina en el centro de labores. Por ejemplo, la negligencia en el caso del desempeño de funciones. Por ejemplo, el entorpecimiento o el impedimento de cumplir con el servicio público, ¿no? Por ejemplo, el abuso de autoridad también está sujeto a estas normas. Es más, al comienzo creo que el inciso A regula el incumplimiento de las normas reguladas en la presente ley. Por ejemplo, acá no está tipificado el nepotismo, pero sí está regulada en la Ley del Servicio Civil y regula y da un capítulo o da un artículo de cómo se regula o de cómo se ve el tema del nepotismo en el marco de la Ley del Servicio Civil. Otra norma que se tiene que revisar para ver
para ver qué normas existen o qué normas pueden ser plausibles de sanción, es verificar la LPAG, la 2744, que regula, por ejemplo, los artículos 261 y 262 que dice, ¿no? Hay faltas, por ejemplo, la demora injustificada es plausible de ser sancionable, por ejemplo, ¿no? En el marco de las faltas administrativas. Por ejemplo, negarse a recibir injustificadamente solicitudes por parte de los administrados. Por ejemplo, no entregar dentro del término legal los documentos solicitados por el administrado también son plausibles de ser sancionables, ¿no? Entonces, eso para tomar en consideración, les recomiendo que puedan revisar estas normas para ver otras conductas que pueden ser sancionables, ¿no? Por otra parte, la ley del Código de Ética de la Función Pública no tiene un listado o un tipo en relación a qué sanciones pueden ser plausibles. Sin embargo, ahí se regula principios, deberes, funciones, de cómo o de la correcta actuación en el marco de la ética pública del servidor público. Y se debe interpretar todo aquello que contradiga estas recomendaciones o estos principios, deberes exigidos por la ley del Código de Ética de la Función Pública, tendrían que también ser sancionados o sancionables. Cosa que, a mi criterio, ha generado un vacío, ¿no? Porque es mucho, o puede existir mucha subjetividad en el marco de su aplicación. Puede existir incluso no una discrecionalidad, sino en el marco de los intereses particulares para hacer un mal uso de esta aplicación de la ley del Código de Ética, por ejemplo, ¿no? Y por último, ver el tema del reglamento interno del servidor, que solamente puede regular faltas de amonestación verbal y de amonestación escrita. Entonces, eso como algunos detalles para ver las infracciones o las faltas donde se puede encontrar, entonces, dónde puedo ver qué faltas son sancionables y qué faltas no son sancionables. Muy bien, si hay preguntas, este es el momento, si no, vamos avanzando. Muy bien, allá, un poquito de qué faltas existen. Podemos decir de que en el marco de lo que se regula en el artículo 88, puede haber sanciones administrativas, por ejemplo, la amonestación, la suspensión y la destitución. Y como una sanción accesoria, en el caso de destitución, es la inhabilitación por las malas prácticas hasta por 5 años en el marco de la para realizar funciones públicas, ¿no? En caso de destituciones por acciones graves. También eso se pondera y es una sanción adicional a la que se impone en el marco de la destitución. Muy bien, ahí hay una pregunta, por favor. Si le habilitas el micrófono, ¿a quién levantó la mano? A Gregorio Chillitupa Salazar. Muy bien, Gregorio, te escuchamos. Doctor Gregorio, active su audio, se le ha mandado una solicitud. Muy bien, mientras se va conectando, vamos avanzando. ¿Se puede conectar? No, doctor, no activa su audio. Ya, muy bien. Ni bien lo activa, le das pase para que puedas hacer su consulta, ¿sí? Muy bien. Criterios para la determinación de la sanción. Muy bien, como les dije, no existe en el marco de las sanciones, o en el marco de los tipos sancionables, si quisiéramos llamarle, una conducta que regula la consecuencia jurídica por la comisión de determinada sanción, sino lo que te da el servir, y yo en esto sigo firme en mi posición y considero que debería existir una regulación más objetiva, más típica, para poder regular el tema de esta sanción. Creo que el doctor ya está habilitado su micrófono. Sí, doctor, gracias. Ok, excelente. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradeciendo anticipadamente su respuesta. Una pregunta. Se dice que las sanciones que se deben dar deben ser basadas en normas con rango de ley. El reglamento interno, o llamado también ahora reglamento interno. El RIS. El RIT o RIT. ¿Cuándo es considerado o cuándo tiene rango de ley? No. Cuando es aprobado por
la entidad superior? Por Ya. favor, le voy a suplicar. Excelente. Buena pregunta, doctor. Gracias por su participación. No, o sea, el tema de los reglamentos internos, y como te dije, primero hay que tomar en consideración, en la actualidad se debería llamar RIS para ser específicos. ¿Por qué? Porque regula el tema de las sanciones administrativas, porque otra cosa es el RIT, pero yo he visto también reglamentos internos de trabajo que regulan también las sanciones, no hay ningún problema. Ahora, a tu pregunta, la ley del servicio civil dice que en el caso de que se implementen los reglamentos internos de sanciones, es decir, le está dando la validez, la norma de ley, la ley del servicio civil, solamente es aplicable ¿para qué? Para amonestaciones verbales y para amonestaciones escritas, no para las demás sanciones, no para suspensiones, ni mucho menos para destituciones. ¿En qué momento es aplicable? Dependiendo. Por ejemplo, si es dependiendo cuál es el proceso para reglamentar o cuál es el proceso que se regula en cada entidad para reglamentar determinadas normas. Hay que partir de la idea de que el RIS es un reglamento y por ende tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Si son municipios, es aprobado por el Consejo Municipal, por ejemplo. Pero si son otras entidades que no tienen un consejo, que no son colegiados, por ejemplo, se puede aprobar en mérito al titular de la entidad, ¿no? Entonces, eso para tomar en consideración, doctor. Entonces, con eso creo que respondo tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna objeción o alguna pregunta más, lo pueden realizar, no hay ningún problema. Vamos avanzando. Les dije que en relación a los criterios para determinar las sanciones, no existe, como les dije, una consecuencia jurídica reguladas en los tipos, sino se regula qué sanciones, o existen tipos de sanciones, pero no existe de qué sanción es aplicable, o esta, no, simplemente te da y te dice, aplica criterios para determinar la sanción, en mérito a los principios del procedimiento administrativo general, o del procedimiento administrativo sancionador, pero aplícalo. Por ejemplo, la discrecionalidad, por ejemplo, la razonabilidad son principios bases para aplicar sanciones. Por ejemplo, hay que tomar en consideración la grave afectación de los intereses generales o de los bienes jurídicos protegidos. O sea, la acción que cometió el servidor, ¿qué tanto afecta el interés general, el interés público o el interés jurídico? Cosa que a mi criterio sigue siendo subjetivo, porque para lo que a uno les puede parecer bastante de interés público, para otros dirán, pues no, interés relativamente público. Pero mi recomendación siempre va a ser bastante objetivos en relación a los efectos que pueda generar. No hay que personalizarlo, sino hay que aplicar criterios garantistas. 2, ocultar la comisión de la falta o el encubrimiento. O sea, si es que el servidor, por ejemplo, ocultó, ¿no? Trató de que esta acción o no avisó, en el caso, por ejemplo, de que él avisoró, fue parte de un procedimiento o de una acción ilícita o ilegal, ¿no? Por ejemplo, el grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque en razón al sentido común y al principio de justicia universal, hay que sancionar a las personas en mérito a su naturaleza y en mérito a los actos que realiza. No va a ser lo mismo sancionar, digamos, a un servidor que tenga 21 años, sea un profesional Nobel, a un profesional que tenga pues 25 años en la administración pública. Imposible, hay que utilizar un criterio bastante, o un principio de justicia, ¿no? O por ejemplo, no vas a aplicar una misma sanción a alguien que es especialista, digamos, en ejecución de obras, a alguien que no tenga o que no sea especialista en determinada función. Entonces, mucho también se va a considerar el tema de la especialización y de la jerarquía. No se va a sancionar de la misma manera, por ejemplo, a un servidor o a un auxiliar que a un directivo o a un funcionario, mucho menos, ¿no? Existe mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es jerárquica, ¿no? Tercero, la participación de uno o más servidores, ver cuántos servidores participaron, si estuvieron coludidos para la comisión de determinado acto. La reincidencia es bueno, y eso para los jefes de recursos humanos es una recomendación. Tener los legajos de cada servidor público es importante, y es más, cuando alguien postula a otro lado, te piden sus legajos, cosa que ahí puedas avisorar si es una persona que es reincidente o no.
por ejemplo, la continuidad. Por ejemplo, hay delitos que son de carácter continuo, o perdón, sanciones o conductas que pueden ser cometidas, o actos ilícitos en el marco de que transgredan la función pública, que puedan ser continuadas. Por ejemplo, un acto nepotismo, ¿ya? Que se contrató de manera directa, incluso incumplió contra los principios de transparencia, de libre concurrencia, por ejemplo, para contratar a un servidor X que es primo, o digamos, es hermano del jefe de recursos humanos, ya pues escandaloso, ¿no? Pero a él se le contrató de enero a febrero, se volvió a contratar de marzo a abril, se volvió a contratar de mayo a junio, de julio a agosto. Muy bien, delito o una actividad que ha sido de carácter continuada. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido una vez, sino han sido varias veces en relación al tiempo. Y tercero, el beneficio ilícitamente obtenido. O sea, ¿cómo se benefició con este acto ilícito que cometió el servidor público para un carácter personal, ¿no? Entonces, eso son criterios para determinar la ponderación de la sanción a imponer al administrado. Muy bien. Bueno, algunas etapas, ¿no? Hablemos de las etapas, de las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Primero, investigación previa y precalificación. Entonces, entender primero la investigación previa, que no es una etapa, ni la precalificación es una etapa, sino lo considero acá por un tema didáctico, ya que desde mi criterio es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque en esta etapa el secretario técnico recopila los medios de prueba para que después estos sean oficializados en la etapa instructiva. Entonces, para mí debería ser, pero como así con el proceso penal existe pues una etapa preliminar, esto podría considerarse, si quisiéramos hacer analógicamente una relación, podría ser una etapa preliminar, pero que no está reconocida dentro del marco del procedimiento administrativo disciplinario del proceso, del desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, en acá es donde se recopilan todos los medios probatorios, los antecedentes, y se recomienda, en acá es donde el secretario técnico realiza el informe para luego remitirle al órgano instructor. Muy bien, la fase instructiva es la etapa donde se emite, ¿no? La resolución o el acto de notificación al servidor o al ex servidor de que se está iniciando un proceso administrativo disciplinario y se hace de conocimiento en acá, o sea, se recopila, se recoge los descargos del mismo que se deben realizar de manera escrita, ¿no? Entonces, es más, cuando alguien notifica en esta etapa instructiva la resolución, se tiene que considerar que se tiene que notificar con todos los antecedentes al administrado para que él pueda ejercer su derecho a defensa, ¿no? Entonces, eso es importante en el marco del desarrollo, no solamente del procedimiento del PAD, sino también del procedimiento administrativo general, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquito el tema de los plazos, y eso es importante para el desarrollo. Por ejemplo, del inicio de notificado, de conocimiento, o sea, cuando conoce el órgano instructor, y eso se partiría del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, se tiene que tomar en consideración 3 días para notificar al servidor. Él tiene 5 días para presentar sus descargos, sin embargo, él puede presentar y solicitar que se prorrogue por 5 días más, ya que así se regula este procedimiento. Entonces, él puede pedir una ampliación de 5 días más para que presente sus descargos. Y en el plazo de 15 días, el instructor remite un informe al órgano sancionador para que él califique, para que pase a la siguiente etapa, que sería la etapa sancionadora, de la cual vamos a hablar. Muy bien. En la etapa sancionadora, ¿qué se ve o qué se regula? Primero, el órgano sancionador comunica al servidor en 2 días hábiles para que él presente su informe oral o para que él solicite su informe oral. Entonces, eso es interesante y es una figura bastante, no nueva, pero sí bastante aplicable a una realidad. Es más en el sentido del garantismo jurídico. ¿Por qué? Porque puedes oralizar tu pedido, puedes oralizar tu defensa, incluso tú puedes dar el uso de la palabra a un abogado para que haga uso de tu derecho de defensa y él realice el informe oral. Y en el plazo de 3 días hábiles de notificado al ex servidor y civil,
y, o sea, en el marco después de 10 días, o eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, o sea, de notificado para que él pueda realizar su informe oral y él solicite su informe oral, tú tienes 10 días para que establezcas el día y la hora para que lo realice en el marco o al órgano sancionador, ¿no? Muy bien. Entonces, si quisiéramos hacer un pequeño cuadrito de cómo se desarrolla esto, haríamos, ¿no? Recibido el informe, tienes 2 días para notificar, o para recepcionar, perdón, el informe, y 5 días le notificas el informe y todo eso al servidor, y él en el plazo de 5 días tiene que notificar la solicitud de informe oral, ¿no? Y entonces, después de que se haga el informe oral, en el plazo de 10 días tú programas, posterior a ello tienes 10 días para resolver, o para sancionar, o para que no haya lugar a sanción, y emitir la debida resolución, y después del plazo de 5 días para notificar al servidor. Entonces, eso es importante para considerar bien el tema de los plazos administrativos. Un poco hablar de los medios impugnatorios. No se olviden, si hay preguntas pueden levantar la mano y con gusto los voy a resolver. También para los amigos del Facebook, si hay preguntas o dudas, con gusto podría absolver sus dudas. Ahora, otra pregunta. En medios impugnatorios, contra la resolución que pone fin al PAD, es decir, el procedimiento administrativo disciplinario, la resolución del órgano instructor, se puede apelar en la reconsideración o la apelación. Entonces, en el caso, como les dije, de las amonestaciones escritas, lo resuelve el jefe de recursos humanos o quien haga de sus veces, y en el caso de suspensión y destitución lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil. Sin embargo, hay que considerar que la apelación o los recursos impugnatorios no generan plazos suspensivos para los efectos ejecutivos de la sanción. Eso quiere decir, si se destituye a un servidor, él presenta su recurso de apelación, pero la aplicación de esta destitución es a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, eso como detalle y como una exquisitez técnica, si quisiéramos llamarla jurídica, para que tomen en consideración, ¿sí? Muy bien. Algo importante también es hablar de la prescripción del PAD, ¿no? Hay muchos casos que se pueden aplicar a esta realidad de la prescripción del PAD, pero voy a tratar de ser un poco sucinto, ¿no? Primero, el modo de prescripción para el inicio de PAD. Primero, para los servidores activos es de 3 años calendarios desde cometida la falta. Eso quiere decir, si se cometió, hay que contabilizar que son años que se cuentan, son días calendarios para computar los plazos de prescripción. Eso quiere decir, si se computa o el hecho se cometió el 8 de octubre del 2018, su plazo de prescripción será 8 de octubre del 2019, 8 de octubre del 2020, 8 de octubre del 2021, 3 años. Sin embargo, si en el plazo de esos 3 años se tomó en conocimiento la falta, habrá un año se tendrá para que prescriba, aunque a mi criterio ya no sería un plazo de prescripción, debería ser un plazo de caducidad, ¿no? Porque estás dentro del procedimiento, pero la ley lo regula como prescripción. Entonces, bueno, hay que entender un poco a cómo lo regulan esta norma de carácter especial, ¿no? Porque lo que debería ser aplicable es la caducidad, ¿no? Porque si jurídicamente es lo que se aplica. Sin embargo, de conocido el hecho, es plausible, o tienes un año más para que se inicie el procedimiento administrativo sancionador o termine todo el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Sí? En el caso de ex servidores, son 2 años calendarios desde que se toma del conocimiento el hecho, ¿no? Entonces, para el desarrollo del PAD, bueno, entre la notificación del inicio del PAD y la resolución que impone la sanción o archivo, no debe transcurrir más de un año. Eso es lo que les decía. Para eso pueden revisar el precedente de observancia obligatoria 01 del 2016. ¿Qué regula en este precedente? Es algo importante. Doctor, pero en el ejemplo que les ponía, ¿no? El 13 de octubre del 2018 se comete el acto, el 13 de octubre del 2019, el 2020 debería prescribir, ¿no? El 13 de octubre. Pero ¿qué pasa si se toma conocimiento el 10 de octubre del 2020? Entonces, ¿qué piensan? A ver, vamos a razonar un poco, porque la idea es interactuar y que razonemos en el tiempo que tenemos un poco.
¿prescribiría ese 13 de octubre o habría un año más aparte de los 3 años de prescripción? ¿Qué piensan, por favor? A ver, les doy 5 segundos para que razonen, y si alguien ahí puede levantar su mano y decirme, doctor, ¿cuál es la respuesta correcta? Estamos bien, eso merece un like. A ver, vamos, por favor. 5 segundos. Muy bien, a ver un voluntario que pueda levantar su mano, que está entre los participantes por ahí. ¿Qué piensa? En el caso que les he planteado, ¿no? A ver, ¿cuál es su criterio? ¿Qué pueden acotar? O sea, si es que se toma de conocimiento para el caso que les he planteado, el 10 de octubre y la fecha de prescripción es el 13 de octubre. Es un caso bastante interesante y me creerán que es muy aplicable a la realidad. A ver, voluntarios, por favor. Creo que no hay voluntarios. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Sí se suspende el plazo. Eso quiere decir, si el 10 de octubre tú tomaste conocimiento, digamos, para el caso que les plantea, ¿no? 18, 19, 20 debería prescribir. Si tú tomaste conocimiento el 10 de octubre, tienes un año más porque desde que tomaste conocimiento, digamos, el 10 de octubre del 2020, 10 de octubre del 2021, recién prescribiría para este caso. ¿Por qué? Porque tomaste conocimiento dentro del plazo, ¿sí? Entonces, eso como un detalle para el tema de la prescripción del PAD, ¿no? Muy bien, medidas cautelares, de manera breve y sucinta, para pasar ya a la parte de preguntas. Es en caso se pueda avisorar amenazas, no es en todos los casos. Por ejemplo, en un caso de hostigamiento sexual, se puede hacer medidas cautelares. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que proteger o evitar, ¿no?, de que se pueda cometer actos por este servidor o actos contra otras personas o con otros servidores en el caso de hostigamiento sexual. O, por ejemplo, de que pueda haber entorpecimiento del desarrollo normal del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ¿qué medidas cautelares se prevén? Por ejemplo, separarlo de las funciones. O separarlo de la oficina, o sea, ponerlo a disposición de la oficina de recursos humanos para que realice otra función. Exonerarlo de asistir al centro de trabajo y estos 3 se pueden imponer previo proceso al inicio del PAD. Pero ninguno de estos, por ejemplo, en el caso de separarlo de sus funciones o exonerarlo de asistir al centro de trabajo, se tendrá que seguir remunerando a este servidor, ya que así lo prevé la norma. Muy bien. Para el tiempo de COVID ha habido algo interesante, ¿no? Porque el procedimiento en tiempos de COVID es una recomendación. ¿Por qué? Porque había una discusión de que durante todo el tiempo del COVID, y esto fue desde el 15 de marzo al 30 de junio del 2020 que sale esta resolución de la sala plena del Tribunal de Servicio Civil, que es lo que nos dice que se va a considerar plazos o no se se van a suspender los plazos administrativos en el tema de los procedimientos administrativos disciplinarios desde el 16 de marzo al 30 de junio del 2020. Eso quiere decir que si caducaba o prescribía tu plazo dentro de ese tiempo, se considera suspendido ese plazo y se aumenta y no se computa estos plazos como parte del tiempo de prescripción, por ejemplo, o de otros actos en el marco del procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. Hasta acá, estimados participantes, yo sé que el tiempo ha sido un poco corto, pero he tratado de ser bastante sucinto, ya que este tema se puede desarrollar incluso en todo un seminario, o incluso en un diplomado, si quisiéramos, porque hay un montón de detalles que se puede tratar en el marco del PAD, ¿no? Entonces, estoy a la espera de sus preguntas para los amigos del Facebook y para los que están en línea. Entonces, vamos, y estoy a la escucha. Jaime levantó la mano. Jaime, te escuchamos, por favor. De las municipalidades que hayan cometido alguna falta, ¿cuál sería el procedimiento para sancionarlo? Jaime, por favor, ¿puedes plantear tu pregunta? No he escuchado desde el comienzo. ¿Ahora me escucha? Ahora te escucho, Jaime. Doctor, en el caso de los titulares de una municipalidad
específicamente el alcalde, que haya cometido una falta, ¿cuál es el procedimiento para la sanción? Bueno, Jaime, los alcaldes, en el marco de la ley civil, no están o no se regula los procedimientos administrativos disciplinarios para alcaldes. Entonces, ellos se regulan de acuerdo o son sancionables de acuerdo a la ley de municipalidades, y quien asume, por ejemplo, las responsabilidades o los actos de sanciones para un alcalde que haya cometido actos ilícitos es el Consejo Municipal o plausible penalmente, pero por un procedimiento administrativo disciplinario no corresponde iniciar PAT a un alcalde. Muy bien, Jaime, espero haber Es la ley orgánica. Es la ley orgánica de ley municipalidades. orgánica de municipalidades. Si tienen algunas dudas o consultas, me pueden escribir, ahí tengo mi teléfono y con gusto, de verdad. Entonces, tú puedes sancionarlo, Jaime, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades que regula o prevé el tema de sanciones para miembros del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal tiene las atribuciones para sancionarlos, ¿sí? Muy bien, Jaime, espero haber resuelto tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente. Muy bien, por ahí María Nelly nos ha levantado la mano también. Te escuchamos, María Nelly. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo están? Por favor, dinos de dónde nos llamas, y para los demás que preguntan también, por favor. Desde la ciudad de Tacna, doctor. Tacna la Heroica, excelente, Marianelli. Te escuchamos, por favor. Bueno, donde laboro se está haciendo un PAT de oficio. El caso ya está por finalizar. Ya. Pero uno de los afectados ha presentado una solicitud para incluirse como parte en este proceso administrativo, ¿no? Y está solicitando copia también de todo lo actuado. Ya. Pero bueno, como le he indicado, el caso se inició de oficio. ¿Sería esto procedente, doctor? Sí. En este caso, tienes que aplicar la ley del procedimiento administrativo, Marianelli. ¿Por qué? Porque si existe una afectación a un tercero, él puede ser parte del proceso. Lo que sí no puede hacer es, por ejemplo, opinar en relación a la sanción que se puede emitir. Pero sí puede ser, o sea, parte me refiero a que él puede presentar para velar un tema de juridicidad, también, de debido procedimiento tal vez, pero él no tiene injerencias a las decisiones ni de los órganos instructores ni del órgano sancionador. Sí puede ser parte, Marianelli. ¿Por qué? Porque pero, doctor, disculpe, ya al incluírsele como parte, se estaría también dándole la facultad para que esa persona pueda apelar la decisión final. No. Es discutible, Marianelli. ¿Por qué? Porque él, o sea, quien tiene el derecho, es más, es interesante tu pregunta, Marianelli, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, por favor, ¿en el marco de qué? De que, a ver, por favor, los que no están participando pueden apagar su micrófono, por favor, así no yo lo aplaudo de oficio. Allá. Es interesante, ¿por qué? Porque en el tema del procedimiento administrativo disciplinario no está constituido o no regula el tema del tercero civil, ¿no? Es más, toma un principio del procedimiento administrativo Marianelli, del procedimiento administrativo general. Tú sabes que en el derecho privado, todo lo que no está prohibido por ley está permitido. Pero en el derecho público es al revés, porque solamente las actuaciones en el sector público deben estar reguladas o están permitidas lo que prevé la ley. Entonces, si es que no se prevé la apelación para una persona que puede ser parte del proceso, es más, le puedes dar las copias, sí, porque se ve afectada, sí, pero no se prevé el tema de que ella pueda apelar. ¿Por qué? Porque ella no es parte, o no existe una normativa regular que pueda prever el tema de su apelación. Si es tu temor por eso, no hay ningún problema. Entonces... ya al resolverse, considero de que no, o sea, es como, sí, te incluimos como parte, pero no vas a tener ciertos derechos, ¿no? No, es que Marianelli, no le estás restringiendo derechos, sino le estás haciendo
parte del proceso. ¿Por qué? Porque puede tomar en consideración, es más, puede presentar una denuncia si es que ha habido un incumplimiento. Las denuncias están reguladas para los terceros, pero es un tema bastante exquisito a nivel procedimental, Marianelli. Voy a tratar de resolver las demás preguntas, y si deseas me puedes escribir, yo con gusto te doy algunos acápites más, ¿sí? Pero a grandes rasgos te puedo decir eso, ¿sí? Ya, gracias, doctor. Listo, Marianelli, espero haber absuelto de alguna medida tu pregunta. Muy bien, hay una pregunta más. Gregorio Chillitupa nos pregunta. Por favor, Gregorio, tienes la voz. Gregorio, a ver, mientras vas prendiendo tu micrófono, Nésida también ha levantado la mano, a ver si puede. Ya. Doctor, buenas noches. Gregorio, ¿cómo ¿Me estás? Un escucha? gusto. Sí, Ya. probablemente. Le llamo desde Cusco. Excelente. Ya. Doctor, en el Cusco, en la UGEL, hubo un problema. Como usted manifestaba, la Oficina de Control Interno, OSI, revisó expedientes relacionados con los contratos a los docentes. Ya. Y emite un informe indicando que en una de las declaraciones juradas no estaba completo, o sea, faltaban algunos datos. Ya. Y eso recibe la UGEL e inmediatamente la UGEL emite unas resoluciones y cancelando cancelando prácticamente anulando los contratos, las resoluciones de contrato, sin darle derecho a la defensa. ¿Eso es dable, doctor? Es que O sea, acá, a ver, en el contexto, Gregorio, que tú me cuentas, no estamos hablando, porque hay que entender que el procedimiento administrativo disciplinario está en relación al tema de infracciones de carácter administrativo como funcionario, perdón, como servidor público. Pero dos, tú me estás hablando de una nulidad de un procedimiento. Ahora hay que ver las causales de los procedimientos o de convocatorias de los procesos administrativos. Pero te debo avisorar también, Gregorio, que cualquier nulidad que se realice se tiene que notificar a las partes. No esto en el marco del procedimiento sancionador, sino en el marco del procedimiento administrativo, procedimiento administrativo general, ¿no? Que tienes que, en caso de una nulidad, notificar a la otra parte. ¿Para qué? Y si a ellos se les afecta, ellos tienen derecho a que puedan realizar sus descargos. Puede haber un tema de omisión de funciones por parte de quien realizó eso de manera arbitraria. Sí, Gregorio. Entonces, si eso es tu pregunta, espero haberlo absuelto, ¿sí? Doctor, no hubo ninguna notificación, sino directamente emiten una resolución anulando la resolución de contrato, sin darle el derecho a la defensa, por lo menos para explicar, ¿no? O sea, las Gregorio, consideraciones de la OSI. ¿cuál es tu pregunta, en todo caso? Yo quería, o sea, lo que yo quiero salir de dudas, doctor, ¿es dable eso sin darle derecho a la defensa, anular una resolución con otra resolución sin darle derecho a que explique el administrado? Ya, excelente, Gregorio. Mírame, como te dije, tu pregunta no está en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, que es la clase de hoy. Sin embargo, te la estoy respondiendo, ¿sí? Como te dije, en el marco del procedimiento administrativo general, existe un derecho de que tú puedas absolver o de que tú puedas notificar en caso de nulidades, porque se está declarando una nulidad, de notificar al administrado para que él pueda resolver. Es más, sería bueno analizar, porque lo que estoy diciendo es un tanto subjetivo, porque no tengo el acta, no tengo la resolución para poder analizarlo, Gregorio. Pero a grandes rasgos te puedo decir eso. ¿Sí? Entonces, Gregorio, espero haber resuelto tu pregunta. No te preocupes. Muy bien. Nésida, por favor, te escuchamos tu pregunta. Nésida, ¿estás ahí? A ver, en todo caso, si no está ahí Nésida. Ahí está. Ok, te escucho, Nésida. Buenas noches, doctor. Le habla desde Apurímac. Apurímac, excelente. Doctor, mi consulta es lo siguiente. Un servidor público bajo el régimen laboral 276 tiene una sanción
pues ha meritado una sanción penal con pena suspendida de 4 años. ¿Ya? Mi duda es lo siguiente. ¿Es correcto que la entidad emita un acto resolutivo de destitución automática en mérito al artículo 29 de la ley de la administración pública, el reglamento de la administración pública, la No, 005 de ya, 90? no es así. Si bien es plausible, es Pero más, el artículo 161 establece de que debería de ser previo un proceso administrativo disciplinario. En este caso ha sido no sé si se contraviene el principio de ¿no, doctor? Nésida, te escucho. ¿Sabes? En el caso de procedimientos administrativos penales, se tendría que llevar un procedimiento administrativo Sí, disciplinario. le Pese a, escucho, doctor. escúchame, Nésida, en caso de este tipo de casos es cierto, ha recibido una sanción penal, pero eso no incluye que tenga un derecho garantista de poder iniciarse un procedimiento disciplinario con todos los plazos. Que existe una responsabilidad, sí, correcto, que en un futuro se le puede destituir, sí, pero no se le puede omitir el derecho del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces es necesario que se lleve un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Muy bien, Nésida, espero haber absuelto tu consulta. Muy bien, Carmen. Buenas Carmen, noches. Sí, buenas noches. Carmen Peñafiel Díaz, estoy hablando desde la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Arequipa. Doctor, no sé si le entendí bien, pero usted, o malentendí, que en el procedimiento administrativo sancionador no existe el principio de tipicidad o taxatividad, o entendí mal. No, lo que pasa es que su tipicidad, sí existe una tipicidad, es más, yo les he mostrado un compendio de donde encuentran los tipos o las conductas que pues, son sancionables. ¿Sí, sí, Carmen? Sí, en una sí. de las láminas estás. Muy bien. Lo que sí no hay, Carmen, es la o un principio típico de la reprochabilidad jurídica. Es decir, en caso de omisión de funciones, la sanción va a ser de amonestación escrita o va a ser de suspensión hasta por 10 meses. De hecho, no existe eso. Si no, se toma mucho el criterio de discrecionalidad de la administración pública. Sí existe una tipicidad. Es más, yo les he mostrado dónde encontramos los tipos o las sanciones administrativas. Pero lo que no existe es la consecuencia jurídica, ¿no? O sea, un tipo jurídico que te diga, esta es la responsabilidad que puede abarcar este tema. Por eso es que muchas veces se comete arbitrariedades por determinados hechos. Entonces, eso, Carmen, para poder absolver tu consulta. O sea, usted se refiere a que la sanción sí está tipificada, o sea, el hecho está tipificado, pero el tipo de sanción queda a la discrecionalidad. Claro, eso y ahí es. A donde se puede cometer abuso. Claro, obviamente. Ok, gracias. Es más, la diapositiva la voy a dejar a la administración para que puedan solicitarlo y puedan guiarse, ¿no? Gracias. Muy bien, a ver, ¿quién es creo que consignado su DNI, el 40.000, el 409563? A ver, por favor, si puedes preguntarnos. A ver, ahí hay alguien que ha levantado la mano. Mientras eso, ¿hay preguntas en el Facebook? Por parte de los que nos siguen por Facebook. No, doctor. No hay preguntas, ¿no? En el Facebook. No, doctor, no hay preguntas por el Facebook. Ok. A ver, hay alguien más ahí, quien ha levantado su mano, si nos consulta o nos pregunta. Creo que ya bajó la mano también ya. Muy bien. A ver, por favor, prenda su micrófono y estoy presto a escucharte. A ver, A ver, a la persona que está preguntando, por favor, ya prendió el active su micrófono. audio. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Por noches. favor,
Díganos su nombre, porque como, tienes código, creo tú. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Nori Prado Taquire. Mi pregunta es, en cuanto lo devuelven el expediente a la UGEL, emitiendo nulidad por la segunda sala a servir, ¿la UGEL qué informe debe emitir, doctor? Agradeceré su respuesta. Tú me estás haciendo una pregunta ya de carácter procesal, porque no me estás hablando del PAT. Por favor, hay que tratar de que las preguntas se enfrasquen a la clase de hoy, ya que los que están participando en relación a tu pregunta, de manera breve, si es que existe una resolución de carácter judicial, dando la razón o no al demandante, tiene que emitirse un informe, o tiene que, por ejemplo, si fuera un caso de destitución y mediante procedimiento judicial se le repone, bueno, será un informe por las áreas pertinentes para que se reponga. Se levantará el acta, por ejemplo, de reposición y empezará a elaborar después de este acta, ¿no? Entonces, eso como un detalle. Por favor, que las preguntas sean en el marco de la clase, por favor. Yo sé que hay preguntas y hay muchas preguntas que nos suceden, pero hay que tratar de que sean en el marco de la clase, ya que los participantes han venido a eso, ¿no? Entonces, eso en relación a tu pregunta. Gracias. Muy bien. Dixie. Muy bien, te escuchamos, Dixie. Después Michelle Terrones. Y de ahí, por favor, si van a hacer preguntas de una vez para poder programarnos, si no, cerramos con Michelle Terrones, ¿sí? Muy bien, te escuchamos, Dixie. Buenas noches, mira, yo te hablo de la región Arequipa, UGEL Camaná. En los PAL tenemos un problema. Sabemos que los órganos que participan en el PAL, las autoridades, uno de ellos es el jefe de recursos humanos, en nuestro caso es el jefe de administración, quien la hace como instructor o sancionador dependiendo de la gravedad de la sanción que se puede imponer. En nuestro caso solamente emite resolución el director de la UGEL, más no el administrador. ¿Cómo podríamos hacer cuando sea el administrador el que tenga que instruir o sancionar? Esa es mi duda. No hay ningún problema, Dixie. La ley del reglamento y todo lo que regula la ley del procedimiento administrativo disciplinario hace de conocimiento que en caso de que tú, por ejemplo, amonestes, si en caso fuera una amonestación escrita y lo haga el jefe de recursos humanos, él lo puede realizar. O sea, está en sus facultades. Es más, en caso de que él instruya, puede emitir el informe. Él no emite una resolución, emite los informes y el titular del pliego administrativo lo resuelve, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente, dice, ya que las normas aplicables, especiales a este tipo de procedimientos, así lo regulan, ¿no? Listo. Muchas gracias. No hay problema. Muy bien, Michelle Terrones, te escuchamos. Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Sí, ¿de dónde se escribe, Michelle? De Lima. Excelente, Michelle. Te escuchamos, por favor. Sí, quería hacerle una consulta. Resulta que el decreto legislativo 276 señala que aquel funcionario servidor público que ha cometido un delito doloso en agravio de la entidad, si bien es cierto, en la vía penal va a ser sancionado al comprobarse su responsabilidad, ¿cómo se inicia el proceso administrativo dentro de la entidad para poder separarlo, para poder destituirlo? Esa era la duda y la consulta que quería hacerle, doctor. Esa pregunta es con nombre y apellido, ¿no, Michelle? Pero vamos para adelante. A ver, si es que alguien ha sido sancionado penalmente, eso no exime que tú puedas iniciar un procedimiento disciplinario. Hay que recopilar primero los datos, es más, la sentencia judicial, es más, algunos actos de la investigación de la Fiscalía podrían servirte como medios probatorios incluso en tu procedimiento de inicio, de tu procedimiento administrativo disciplinario. ¿De quién es trabajo, chamba, de poder recolectar los datos? Es del secretario técnico. Entonces, en mérito de eso, él recolecta o recopila los antecedentes, emite su informe, hace de conocimiento a la área instructiva, la oficina el órgano instructor notifica al administrado, después de notificado, el administrado presenta sus descargos, se emite el informe final, se remite al órgano sancionador y el órgano sancionador dará plazo para que él presente su informe oral y se sancionará. Ahora, otro tema bastante importante, Michelle, es que no necesariamente, y eso porque es un tema de discrecionalidad, si es que fue, perdón, fue sancionado en el foro penal,
necesariamente tiene que ser destituido, no es la regla, Michelle. Entonces hay que considerar mucho la discrecionalidad que se pueda tener y de cómo es más ha sido llevado el proceso, incluso si es que está en un recurso de apelación y ello hay que velar bien ese tema. Entonces, eso como una recomendación a grandes rasgos, Michelle. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Hay más preguntas? O creo que ya estamos con la hora. Muy bien. Por favor, quien está asistiendo. Señorita, ¿hay más preguntas, dudas? ¿O cerramos ya la sesión? A ver, por favor, si los de administración me contestan. No tenemos ya más preguntas, doctor. Ok, excelente. Entonces, espero que esta velada, ¿no? Ya son las 8 de la noche, haya sido dinámica, haya tratado en la medida de lo posible darles algunos alcances, por lo menos generales, del procedimiento administrativo disciplinario. Y bueno, si es que tienen dudas o consultas, con toda confianza, ahí les dejo mi teléfono, mi correo, me pueden escribir. Yo gustosamente trataré de absolver sus dudas o sus preguntas. Para mí siempre va a ser un gusto poder compartir estos temas, ya que vamos mejorando, ¿no?, la cultura jurídica, vamos aportando desde nuestra humilde palestra a la cultura jurídica y es más, a la cultura de la administración y de la gestión pública, porque yo me he dado cuenta que en la gestión pública, por lo general, no siempre es así, pero por lo general los errores que se cometen es por una inobservancia o por una incorrecta aplicación del marco jurídico, o por una omisión en los procedimientos. Entonces, felicitar, ¿no?, a CEFOCA por la labor académica que realizan y yo espero gustosamente en un futuro poder encontrarme con ustedes hablando de un tema, de los temas que sé y tal vez absolver más dudas y más preguntas. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Gracias a usted también, doctor. Buenas noches.